Muy buenas noches en Alemania, muy buenos días a Claudia Kaun. Es un gusto para estar con ustedes compartiendo, digamos, un poco sobre la situación política en El Salvador. Jutta Radusco? Bueno, guten Abend in Deutschland und ja, schönen Tag in El Salvador. Freut mich, hier mit euch ein paar Informationen, Einschätzungen zur aktuellen Situation in El Salvador zu teilen. Voy a tratar, digamos, de hacer una explicación bastante breve, sin antes hacer como una especie de reflexión del contexto para que se entienda un poco la situación y el momento que estamos viviendo en este momento en el país. Also ich werde einen recht kurzen Überblick machen, aber versuchen eben die Situation zu analysieren, auszuarbeiten, in der wir uns gerade in El Salvador befinden. La presentación básicamente tiene, digamos, a mi juicio, el título más indicado, Crisis del Sistema Democrático en El Salvador. Trato de hacer una exposición de algunos antecedentes históricos y trato de hacer una referencia a los hechos contemporáneos que han determinado lo que a mi juicio se llama, bueno, lo que a nuestro juicio de muchas personas se llama la crisis del sistema democrático en El Salvador. Der Titel meines Vortrags ist eben Krise des demokratischen Systems in El Salvador und ich werde einerseits kurz auf ein paar historische Punkte schauen, aber eben auch auf das aktuelle Geschehen, das sich uns so darstellt, dass wir zu dem Urteil kommen, wir befinden uns in einer Krise des demokratischen Systems in El Salvador. Algunas reflexiones y algunos datos históricos que quería acotar es que por lo menos en El Salvador tenemos una tradición en el pasado de mucha concentración del poder que en determinado momento estuvieron a cargo de los militares en la conducción del aparato del Estado, siempre privilegiando los intereses del poder económico. Ese periodo fue de 1931 a 1979. Also wir haben in El Salvador eine Vergangenheit, eine Geschichte, in der es immer eine große Konzentration der Macht gab und in der auch das Militär eben stark eingebunden wurde oder genutzt war, um die Macht der ökonomischen Elite zu stützen. Und das war die Zeit zwischen 1931 und 1979 eben eine autoritäre Vergangenheit. Otro dato importante es el hecho de que la constitución que tenemos actualmente vigente es de 1983 y en esta constitución, que es una constitución con principios, digamos, de ideología liberal burguesa, que retoma los principios, digamos, del liberalismo político, son plasmados en la constitución y plasman el diseño de la forma de gobierno del país. Und die Verfassung, die wir gerade haben, die Verfassung der Republik El Salvador, die ist aus dem Jahr 1983 und die ist geprägt von dem Gedanken oder die Ideologie des politischen Liberalismus. El diseño de la forma de gobierno de nuestro país lo que plantea es que el gobierno debe de ser republicano, democrático y representativo. Digamos, aquí vienen los principios liberales de la democracia estrictamente representativa, que no es lo mejor, pero es lo que tenemos, y el tema del sistema republicano de gobierno, que plantea la división de los poderes, y estos poderes están en igualdad de condiciones, digamos así, distinto a un sistema parlamentario como el de otros países. Unser System basiert darauf, dass es eine republikanisch-demokratisch und repräsentative Demokratie ist. Das ist nicht das Beste, was man haben kann, aber das ist es. Und dass das eben von dem republikanischen Gedanken, wie die Macht verteilt ist, geprägt ist. Und es ist anders als eine parlamentarische Demokratie.
Ya en 1992, posterior al conflicto armado que se había generado por el cierre de espacios políticos y algunos, digamos, situaciones económicas difíciles que vivía la familia salvadoreña, posterior a los acuerdos de paz se da, digamos, no es tan así tan lineal en los tiempos, pero se da lo que se llama, digamos, la reforma neoliberal y el cambio del papel del Estado en la política económica del país. Was dann kam, war ja relativ zeitgleich mit den Friedensverträgen nach dem Ende des Bürgerkrieges 1992 ein Prozess, den man als neoliberale Reform beschreiben kann, in dem die Rolle des Staates auch nochmal neu eben im neoliberalen Sinne definiert wurde. Ese periodo fue de 1990 al 2009 y básicamente en la conducción del país estaba un partido político de derecha que era Alianza Republicana Nacionalista Arena. Posteriormente se abre un periodo que a nuestro juicio le llamamos la contención neoliberal, que lo que implica es no continuar con el neoliberalismo, pero no desmontar el neoliberalismo, que se da en el periodo liderado por el FMLN del 2009 al 2019. Wir hatten dann zuerst eben eine Periode, in der die Arena, die rechte Partei, die Macht hatte. Das war eben diese Zeit auch der neoliberalen Reformen. Das ging von ungefähr 1990 bis 2009. Und danach schloss sich dann an eine Zeit, in der diese neoliberale Politik oder Ideologie ein Stück weit zurückgedrängt wurde, aber sie wurde nicht abgeschafft. Und das war zwischen 2009 und 2019 und da eben war geprägt von der Macht, dass die FMLN an der Macht war. Desde la promulgación de la Constitución de la República se venía trabajando con una forma de gobierno que promovía, digamos, la división de poderes. Eso en el periodo de Arena los poderes estaban ocupados siempre, digamos, pero de distinta forma. En el periodo del FMLN los poderes logran algún nivel de independencia. Y hoy, en el nuevo contexto, toda esta institucionalidad que se había venido construyendo se comienza a desmontar y se comienza a concentrar el poder en favor de la figura presidencial. Eigentlich hatten wir seit der Verfassung von 1983 eine Regierungsform, in der mehr oder weniger die Gewaltenteilung verwirklicht wurde. Das sah unter Arena ein bisschen anders aus als unter der FMLN. Aber letztendlich ging das bis 2019 und dann begann eben die Phase, in der diese Gewaltenteilung ja nach und nach geschwächt, abgeschafft wurde, um die Macht auf dem Präsidenten zu konzentrieren. En el 2019, en junio, de todos es sabido de que llega al poder el presidente Nayib Bukele con mucho respaldo, digamos, de la población, incluso respaldo que venía de las personas que militaban en otros partidos políticos, incluso mayoritariamente del FMLN. El FMLN se queda bastante reducido y pues muchas de las personas que estaban militando en el FMLN casi se pasan de forma mecánica y automática a este partido del presidente Nuevas Ideas, y lo mismo ocurre con Arena, pero en menor medida. Dann kam eben Nayib Bukele an die Macht mit ganz viel Rückhalt in der Bevölkerung und auch in Kreisen oder Gegenden, wo eigentlich sonst andere Parteien ganz stark waren, und das auch sehr eben aus der Anhängerschaft der FMLN. Also da sind viele der FMLN-Mitglieder, Anhänger quasi automatisch zu Bukeles Partei übergewechselt. Das gab es auch bei Arena, aber es war bei der FMLN besonders auffällig. En el 2019, con un nivel del 51% en la población que fue, digamos, a votar, el nivel de participación,
el presidente Nayib Bukele logra ganar con más o menos 1.400.000 votos favorables, casi duplicando a su adversario inmediato, que era el partido de derecha, que era el candidato apellido Callejas. 2019 eben gab es dann in einer Wahl, an der sich 51% der Wählerinnen und Wähler beteiligt haben, eben einen großen Sieg für Bukele. Der hatte dann 1,4 Millionen Stimmen. Das war so grob das Doppelte, was sein Gegenkandidat von der Rechten erhalten hatte. Voy a comenzar a dar como algunos ejemplos más ejemplarizantes en donde comenzamos a identificar que el presidente rompe con el Estado de Derecho y comienza a concentrar el poder en su favor. Y el primer ejemplo es que el primer día que toma posesión, el 1 de junio del año 2019, en el Consejo de Ministros suprimen varias secretarías de la presidencia y despiden con ello a miles de empleados públicos. Also es gibt dann eben Beispiele, an denen man erkennen kann, wie er mit eben den eigentlich demokratischen Gepflogenheiten bricht und anfängt, die Macht auf sich zu konzentrieren. Und das ist zum Beispiel der erste Tag, als er sich im Ministerrat eben erstmal mit dem zusammenkam, am 1. Juni. Da hat er viele Mitarbeiter entlassen. Und jetzt muss ich kurz nachfragen, ich muss hier kurz nachfragen, se decide de suprimir diferentes secretarias en Casa Presidencial. Also er hat einfach Mitglieder daraus entlassen. Con la supresión de plazas, perdón, con la supresión de estas secretarías de Casa Presidencial, se suprimen plazas. ¿Y por qué este ejemplo es importante siendo el primer día de mandato del presidente de la República? Porque al órgano ejecutivo que él dirige no le es dada la facultad de suprimir plazas. Esa facultad es dada a la Asamblea Legislativa. En ese sentido, estaba tomando una facultad que le pertenecía a otro órgano. El primer hecho en donde se evidencia que hay una ruptura del orden constitucional y una concentración en favor de la figura presidencial. Kurze Bitte, Samuel, falls du gerade zugehört hast, könntest du diese Passage übersetzen? Hier hatte ich einen ganz lauten Regen an der Scheibe und habe jetzt gerade den Faden verloren bei der Antwort. Ich habe da keine Notizen gemacht. Vielleicht einfach noch mal kurz wiederholen, Omar. Ich kann aber jetzt mitschreiben, Sicherheit. Sorry. Omar, aquí hubo mucho ruido, entonces yo no entendí todo lo que explicaste en ese minuto. ¿Puedes decir otra vez, por favor? De acuerdo. El despido de trabajadores es el primer ejemplo en el primer día de mandato del presidente Nayib Bukele, en donde se rompe con el orden constitucional y se concentra el poder en favor de él, porque no es facultad del presidente suprimir plazas. Disculpe, ¿qué hace aquí? Sí. ¿Qué pasa? ¡Lourdes! ¡Lourdes! ¿Qué pasa? Ich habe stumm geschaltet. Es wurde irgendwas im Hintergrund. Ach so, okay. Genau, er hatte gerade noch mal angefangen, eben, das war sein erster Tag da im Ministerrat, als er da an der Zusammensetzung drehte. Und dann ging es noch weiter. Continuamos. Siga, disculpe, Omar, había unos ruidos, pero siga, sí. Muy bien. Otro ejemplo en donde se identifica la concentración del poder en favor de la figura presidencial y la ruptura de ese orden constitucional a nuestro juicio fue lo que pasó el 9 de febrero
del 2020, en donde él, no teniendo facultades para convocar a la Asamblea Legislativa en el marco de la aprobación de unos préstamos que quería, convoca a su juicio la Asamblea Legislativa y presiona a algunos diputados para que asistan. En ese marco militariza la Asamblea Legislativa. Ein anderes Beispiel, wie die Macht an sich riss, war der 9. Februar 2020. Da wollte er eigentlich eben, dass das Parlament gewisse Darlehen absegnet, aber er hat eigentlich keine Befugnis, das Parlament dafür zusammenzurufen. Und dann hat er eben Militärs in das Parlament geschickt und hat somit eben das Parlament militarisiert. De forma paralela también se estaba convocando a una insurrección. Nuestra Constitución de la República da ese derecho al pueblo. La única diferencia que ellos hacían el llamado a la insurrección estando desde una condición de poder. Y estando desde una condición de poder, por lo menos constitucionalmente hablando, no se puede hablar de una insurrección, porque es un derecho estrictamente de la población y no de los gobernantes. Was er da auch gemacht hat, er hat die Bevölkerung quasi zum Aufstand aufgerufen, was ein bisschen seltsam ist, weil er das ja aus einer Machtposition heraus tut und dann kann man das, was er da sozusagen anstoßen will, eigentlich keinen Aufstand nennen. Este otro ejemplo muestra, digamos, la actitud del presidente en relación a la concentración del poder al militarizar la Asamblea Legislativa y hacer expresiones públicas en donde él es el personaje que tenía el poder en ese momento. Also das zeigt eben sein Verhalten, sein Gest und mit dem er die Macht versucht bei sich zu konzentrieren, eben indem er das Parlament militarisiert und das gleichzeitig noch paart mit einem öffentlichen Auftritt. Otros ejemplos se dieron en el marco de la pandemia de la COVID. Y habría que hacer una reflexión sobre cómo se ejerció el poder en el marco de la gerencia de esta pandemia aquí en el país. Ein anderes Beispiel bietet jetzt eben die Pandemie Covid-19, wie er seine Macht ausübt und nämlich eben in der Art und Weise, wie er diese Pandemie managt oder wie er versucht, die zu steuern. A nuestro juicio hubieron muchos abusos a los derechos humanos y a las libertades individuales de las personas, reconocidas como los derechos civiles y políticos. Uno de los acontecimientos que sucedió y que está registrado en las páginas oficiales es que alrededor de un poco más de 16,000 personas fueron detenidas arbitrariamente en lo que le llamaran centros de contención del COVID. Y eso lo que se traducía, digamos, si lo queremos traspolar a un momento de la historia, algunos decían que eran semejanzas de campos de concentración. Eben eine Sache, die er gemacht hat, es gibt verschiedene Beispiele, wie er die Menschenrechte verletzt hat und auch politische Rechte. Eines ist, dass über 16.000 Personen ihrer Freiheit beraubt wurden und in Quarantänezentren untergebracht waren, die auch einen Namen hatten, nämlich quasi Konzentrationszentren rund um Covid-19, was natürlich ein zynischer Gleichklang ist mit Begriffen wie Konzentrationslager. Las declaraciones públicas que hacía el presidente en cadena nacional promovía el uso de la fuerza en contra de la ciudadanía, lo que promovió abusos policiales y militares. Hubieron ejemplos en donde policías que estaban pidiendo soborno a personas cuando no les daban, digamos, el dinero que le requerían,
incluso le eran disparados. Eso fue el caso de un joven de 19 años en el departamento de Sonsonate, si mal no recuerdo. Eben, was auch gemacht hat, ist den Missbrauch von polizeilicher und militärischer Macht zu verteidigen. Also weil es gab Fälle zum Beispiel, in der Polizisten quasi Geld erpresst haben von Leuten bei Kontrollen. De igual forma, se registraron restricciones al ejercicio periodístico, se suspendieron derechos y garantías fundamentales como el de la libre movilidad, el derecho de reunión, incluso el derecho al domicilio se había planteado como suspendido, y eso nunca lo entendimos por qué se planteaba que lo querían suspender. Pero en el marco de la suspensión de este derecho, lo destacable es que no habían razones en ese momento para suspender estos derechos fundamentales, en el sentido de que la pandemia no se había desarrollado de forma tal para que estos derechos pudieran ser suspendidos, pero a pesar de ello fueron suspendidos. Eben was noch vorkam, war einfach Angriffe auf die Pressefreiheit gegen Journalisten und dann auch Einschränkung von Rechten wie Freizügigkeit, Versammlung und etc. Solche eigentlich garantierten Rechte wurden aufgehoben, ohne dass es einen triftigen Grund gab zu der Zeit, weil zu dem Zeitpunkt die Pandemie noch gar nicht so weit vorangeschritten war. Impulsaron también lo que se denominaron cercos sanitarios, que en la práctica eran cercos militares. Estos cercos militares tenían la lógica de que cuando en teoría se detectaba algún caso en un municipio determinado, pues se rodeaba el municipio y se cortaba de forma tal, digamos, la circulación de ese municipio en relación a otros. Y se suspendían estos derechos que acabamos de mencionar de forma absoluta, pero esto también impactaba en el suministro de alimentos para las personas que estaban en esos municipios, ¿no? Impactaba en otros derechos fundamentales, el suministro de agua potable también a estas personas que estaban en estos municipios. Esto se hacía sin justificación alguna. Ahí identificamos una foto en donde está un carro, digamos, blindado, militar, en donde se montó un cerco militar en el municipio de La Libertad, a pesar de que no había ni siquiera un caso de COVID-19 registrado en ese municipio, en ese momento que se hace ese cerco militar. Ni un caso se había registrado. Ni uno, ni uno. Also und dann, was eben dann noch vorkam, waren die sogenannten Cercos Sanitarios, also so, ich sag mal, hygienebedingte Absperrungen von gewissen Zonen oder Kreisen, dass sie mit dem Militär gemacht haben, eben mit der Begründung, da gäbe es Covid-Fälle und jetzt dürften die Bewohner nicht mehr aus der Stadt oder aus dem Kreis raus. Das Foto von dem Militärfahrzeug war von so einer Sperre in La Libertad und das war ein Fall, wo nicht ein bestätigter Covid-Fall vorlag. Muy bien. En el 2019 le permite al presidente acceder al órgano ejecutivo, pero los otros poderes del Estado le hacían contrapeso, el órgano legislativo, la Corte Suprema de Justicia, de manera particular la Sala de lo Constitucional, e incluso las organizaciones sociales generaban algún nivel de contrapeso de las medidas que tomaba el presidente de la República. Also es waren eben auch seine Versuche, eben die Macht auf sich zu konzentrieren. Wenn man sich anschaut, eben wie es 2019 war, da hatte er die Macht der Exekutive, aber es gab auch noch Gegengewichte eben gemäß der Gewaltenteilung. Es gab die Legislative, also eben das Parlament oder den obersten Gerichtshof und auch die sozialen Organisationen. Das alles bildete noch ein Gegengewicht zu seiner Macht als Präsident. Con las elecciones de alcaldes y diputados que se celebraron el 28 de febrero acá, los resultados dan una correlación favorable en todo el territorio nacional al presidente, pero
Lo más importante es en la Asamblea Legislativa, que alcanza a articular 56 votos juntamente con sus aliados. Y vale mencionar de qué es lo que puede hacer con esos 56 votos. Dann aber kamen die Wahlen im Februar dieses Jahr. Also da ging es zum einen um Kommunalwahlen, Bürgermeistereien, aber eben auch um die Assemblea, das Parlament. Und da sind jetzt eben 46 Abgeordnete aus seiner Partei, die für ihn stimmen. Und das ist interessant, sich anzuschauen, was man mit dieser Mehrheit alles machen kann. Con la correlación favorable en la Asamblea Legislativa ya elimina uno de los poderes que le generaba contrapeso. Pero el siguiente poder que le iba a generar contrapeso en determinado momento era la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional. Y de igual forma, las organizaciones sociales le generan contrapeso. Y hoy por hoy incluso ha generado una comisión, la Asamblea Legislativa, para investigar a organizaciones sociales. Lo que está haciendo ahorita es eliminando todo lo que le es algún contrapeso en determinado momento. Lo logró con la Asamblea Legislativa, lo logró con la Corte Suprema de Justicia y con el Fiscal General de la República, y hoy va con las organizaciones sociales. Eben, das war der Zeitpunkt, wo nach und nach Bukele die Gegengewichte in der Macht, in der Gewaltenabteilung ausgeschaltet hatte oder ausschalten konnte. Das eine ist eben das Parlament. Das andere aber ist der oberste Gerichtshof, den er ausgetauscht hat. Und das nächste sind dann die sozialen Organisationen, die jetzt unter verstärkter Beobachtung stehen. Quisiera también enlistar algunas de las medidas que puede tomar la Asamblea Legislativa con la correlación que tiene actualmente. Una de ellas es la ratificación de préstamos, la aprobación de la deuda, la superación del veto presidencial, la elección de funcionarios de segundo grado, que sería elección de magistrados de la Corte, Fiscal General de la República, Procurador General de la República, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otros. Also jetzt so ein paar Sachen, die man mit dieser Mehrheit eben machen kann. Da geht es um die Bewilligung von Darlehen und eben der Aufnahme von Schulden. Da geht es darum, auch ein präsidentiales Veto zu überstimmen. Und da geht es um Dinge wie gewisse Machtpositionen zu besetzen, also eben den obersten Gerichtshof oder auch Oberstaatsanwalt etc. A pesar de que la Asamblea Legislativa tenga la facultad de elegir a funcionarios de segundo grado, como los miembros de la Sala Constitucional y el Fiscal General, estos gozan de estabilidad en su cargo. Para el caso de la Sala Constitucional, solo debería ser electo, si se hubiese apegado a la ley, que sustituye al presidente de la Sala de lo Constitucional y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que terminaba a finales de este año su cargo. Y el fiscal terminaba su cargo en enero del 2022. A pesar de eso, la Asamblea Legislativa los suspende sin un procedimiento previo, sin un juicio, digamos, adecuado, y incluso selecciona a otros funcionarios que obviamente están bajo su correlación, ¿no? Bajo su correlación, que es importante, digamos, destacar eso, y lo voy a ejemplificar con casos de despido de trabajadores y trabajadoras en donde se refleja la concentración del poder. Das Parlament eben, das kann mit dieser Mehrheit eben diese Funktionäre der sozusagen des zweiten Nivells, das sind eben sowas wie das oberste Gericht etc., Staatsanwalt, wählen und damit zum Beispiel auch die Mitglieder des
Sala de lo Constitucional, ist das eigentlich der Verfassungsgerichtshof? Ja, Setze ich richtig, ja. Eben die ersetzen oder eben auch den Oberstaatsanwalt. Und von solchen Möglichkeiten hat das Parlament eben schon Gebrauch gemacht. A la población, digamos, en general, no percibe, digamos, la afectación que pueda tener la remoción que sufrieron estos funcionarios. Sin embargo, cuando nos vamos a hechos concretos de personas concretas, por ejemplo, los trabajadores que fueron despedidos en el 2019 llevaban sus casos ante la Sala de lo Constitucional. Y quien era demandado en ese momento era el presidente de la República y el Consejo de Ministros. El presidente de la República y el Consejo de Ministros nombró a un representante legal en los casos que se llevaban en la sala. Y el representante legal es Conan Castro, quien era en aquel momento de Casa Presidencial y hoy es presidente de la Asamblea Legislativa. Y hoy, con una Sala de lo Constitucional electa por ellos, en este caso en concreto, se evidencia de que en determinado momento los trabajadores podrían tener resoluciones desfavorables en cada uno de sus casos. ¿Por qué? Porque todo el poder está concentrado en favor de la figura presidencial y seguramente va a legitimar todas las acciones que ellos tomen. Disculpe, los casos de 2019 de los trabajadores, ¿puedes explicar muy breve? Sí, de acuerdo. En el 2019 los trabajadores fueron despedidos y estos trabajadores despedidos presentaron demandas ante la Sala de lo Constitucional. Esta sala fue removida y hoy ha sido sustituida por funcionarios que son afines al presidente. Y eso evidencia en determinados momentos que al ser afines al presidente van a emitir resoluciones no afectando al presidente y en detrimento de los trabajadores y trabajadoras despedidos. Gracias. Ich musste noch mal nachfragen, um es genau zu verstehen. Also es geht darum, erstmal, wie nimmt es die Bevölkerung so wahr? Erst eben vieles erstmal nicht an dieser Machtkonzentration, aber dann gab es auch eben ein Beispiel, wo es doch sehr, sehr klar spürbar war, was das bedeutet. Es gibt einen Fall von Arbeiterinnen und Arbeitern, die 2019 entlassen wurden und die damit auch vor den Verfassungsgerichtshof gezogen sind. Und da war dann spürbar, dass mit den ausgewechselten Leuten haben sie dann ein Urteil bekommen, das ja einfach gegen ihre Interessen war. Eso solo fue lo que sucedió el 1 de mayo, otro de los ejemplos en donde se concentra el poder a favor de la figura presidencial. Hay otras medidas legislativas que hacen, se identifica que el poder concentrado ya está comenzando a favorecer a los sectores de poder vinculados al presidente de la República. Okay, das war eben das Beispiel vom 1. Mai. Dann gibt es eben noch andere Mittel, mit denen eben Bukele die Rechtsstaatlichkeit aushöhlen kann. En un primer momento emiten una ley que evita que todas las personas involucradas en el ciclo de la comercialización de materiales de bioseguridad que han suministrado servicios al Ministerio de Salud puedan ser investigadas en determinados momentos por actos de corrupción. Disculpe. Emiten una ley que evita que de las compras que se hicieron en el marco de la pandemia puedan ser investigadas por presumir en determinado momento que puedan ser hechos de corrupción.
Zum Beispiel eben genau gab es auch eben ein Gesetz, das verhindert, dass alles, was im Rahmen der Pandemie jetzt auch im Gesundheitswesen eingekauft wurde, genauer untersucht wird, dass man also nicht prüfen kann, inwiefern da auch Korruption im Spiel war. Emiten otras leyes, por ejemplo, como las reformas que se hacen alrededor de una veintena de leyes para sacar a la ANEP. La ANEP es la Asociación Nacional de la Empresa Privada, de las juntas directivas de estas instituciones. Y, digamos, ampliar el espectro y poder involucrar a otras empresas privadas. Actualmente la ANEP es una institución que le está generando contrapeso al presidente y por generarle contrapeso la saca de estas juntas directivas de estas instituciones públicas y obviamente involucra a otros empresarios para hacer una correlación favorable dentro de estas instituciones del Estado. Ein anderes Gesetz betrifft Reformen rund die NEP. Das ist eine quasi Kommission der Privatunternehmen, die eine Funktion hat in Bezug auf die Regierung. Und da hat er also diese Gesetze sehen vor, diese NEP war eigentlich ein Gegengewicht auch zu Bukele, war eher eine Opposition zu ihm. Und da hat er einerseits versucht, an deren Befugnisse ranzugehen und andererseits andere Unternehmer mit reinzunehmen, um diese Gegenmacht zu schwächen. Quisiera aclarar que no estoy defendiendo a la NEP, sino que solo estoy señalando el hecho de que se modifican estas leyes para hacer una correlación favorable al presidente de la República en estas instituciones de gobierno. Also ich möchte noch mal hinzufügen, ich möchte jetzt nicht die NEP, diese Unternehmervereinigung, schützen, aber es ist eben ein Beispiel, wie Bukele Gesetze schafft, die eben alle, die eine Gegenmacht zu ihm bilden, schwächen und er seine Macht ausbaut. Luego también la Asamblea Legislativa ha emitido algunas decisiones como mandar al archivo muchas leyes que tienen que ver con propuestas que hicieron las organizaciones de la sociedad civil a lo largo de muchos años. Estamos hablando de la ley de agua, por ejemplo, una reforma constitucional para que reconozca el derecho humano al agua y a la alimentación. Estamos hablando de una ley de soberanía alimentaria. Estamos hablando de una ley de identidad de género que es de mucho interés para la población de la diversidad sexual. Estamos hablando de leyes en favor de las mujeres que incorporaban causales para poder interrumpir el aborto, para poder interrumpir los embarazos acá en El Salvador, ya que es penalizado de forma absoluta de acuerdo a la legislación salvadoreña. Leyes como esa o propuestas de reforma como esa fueron mandadas al archivo sin mayor explicación. Und dann hat er auch noch viele Gesetzesvorhaben, die eigentlich schon lange diskutiert werden und viele, die auch angestoßen wurden von sozialen Organisationen, die hat er quasi in der Schublade versenkt. Also dazu gehören sowas wie ein Wassergesetz, eben gegen die Privatisierung des Wassers, ein Gesetz zur sexuellen Identität oder auch ein neues Gesetz zum Abtreibungsrecht. Die Abtreibung, die ist in El Salvador ganz, ganz streng verboten bisher. Und das sollte geändert werden. Ja, und solche Gesetze sind einfach stillschweigend in der Schublade verschwunden. Quiero cerrar con esto. Desde el primer día de gobierno, el presidente Nayib Bukele mostró expresiones de concentración del poder, como ya lo vimos. Lo desarrolló en todo su gobierno. Las instituciones que le han hecho contrapeso se han encargado de desmovilizarlas. La Asamblea Legislativa fue desmovilizada y hay una correlación favorable
el órgano judicial ha sido desmontado, tiene una correlación favorable. El fiscal general de la República también le genera una correlación favorable. Y obviamente hoy con la comisión que ha hecho la Asamblea Legislativa para investigar a las organizaciones de la sociedad civil, se prevé que en determinado momento eso se traduzca en una amenaza o una agresión para estas organizaciones, para callarlas, para amedrentarlas y para que se genere un ambiente y una correlación favorable en torno al presidente de la República. Also seit dem ersten Tag des Regierungs hat Bukele eigentlich gezeigt, dass er alle möglichen Maßnahmen ergreift, um die Macht zu konzentrieren und die Institutionen, die eigentlich ein Gegengewicht bilden können, zu demobilisieren. Also das betrifft eben das Parlament, das betrifft eben Institutionen der Judikative sowie den Gerichtshof, aber es geht eben auch darum, um Untersuchungen und Verfolgungen von sozialen Organisationen, die überprüft werden dann und dass eben sich bedroht fühlen müssen und eingeschüchtert werden sollen in dem, was sie fordern. Toda esta concentración del poder no se evidencia para qué es, digamos, en función de cuál es el proyecto político que quiere impulsar. Obviamente hay una concentración del poder en favor de negocios y en favor de intereses económicos del grupo empresarial en torno al presidente Nayib Bukele. Pero políticamente, por el momento, no se cuenta con un programa o un plan que defina los destinos del Salvador. Si ustedes se fijan, hace poco surgió la discusión de poder implementar una nueva moneda aquí. Eso fue una ocurrencia de un momento, al siguiente día, a la siguiente semana, la Asamblea Legislativa ya estaba aprobando, digamos, esa moneda virtual. Entonces puede suceder cualquier cosa en cualquier momento al no tener claridad para dónde va el país. Sí se identifica que el presidente es un presidente de derecha, promueve el neoliberalismo, promueve el capitalismo, pero su pragmatismo lo lleva a tomar decisiones demasiado apresuradas. Bei all den Bemühen um Machtkonzentration bleibt aber unklar, welches politische Projekt Bukele eigentlich verfolgt. Also das weiß ich auch nicht genau oder es ist schwer zu fassen. Also klar ist, die Maßnahmen, die er getroffen hat, die nützen zum Beispiel einer Gruppe von Unternehmern rund um Bukele, aber es ist eigentlich kein Programm erkennbar, ja, auch, oder eine Vision, wohin es mit dem Land El Salvador gehen soll. Interessant war auch vor kurzem, es kam eine Diskussion auf um neue Währungen, nämlich um Kryptowährungen zuzulassen. Ich ergänze, es ging, glaube ich, um den Bitcoin. Und tatsächlich hat dann innerhalb von einer Woche das Parlament für diese virtuelle Währung gestimmt. Und was man so sieht, was Bukele macht, kann man sagen, er ist eben ein Vertreter der Rechten, des Neoliberalismus, aber sein Pragmatismus bringt ihn dann oft auch zu übereilten Entscheidungen.